Volvemos a los podcasts, chicos, y esta vez no estamos con el anterior invitado, estamos ahora con mi amigo Erex. ¿Cómo estás, Erex? Todo bien, Lupo, aquí andamos. Sé que muchos, los pocos que vieron el podcast anterior se estarán preguntando por qué dejé de hacerlos, y es que la verdad no les voy a mentir. Intenté grabar uno con Morrison hace tiempo, pero pues no resultó porque el micrófono de Morrison está bien culero. Y pues al final no salió, pero ahora, después de mucho tiempo, creo que después de más de 5 meses sin subir uno nuevo, aquí lo tienen este. Y en este caso no estamos hablando de geopolítica global, como en el anterior. Esta vez estamos hablando de la conquista. Bueno, no de la conquista, sino de, más bien... Mesoamérica. De Mesoamérica, sí. O sea, del área cultural y política que comprendía México desde hace muchos años antes de la llegada de los españoles. A ver, primero que nada, vamos a empezar con el Imperio Mexica, que es básicamente el más conocido. Bueno, Imperio Mexica o Imperio Azteca, porque depende de cómo le digas, aunque realmente el término... O Extran-Tlatlaloyan. O Extran-Tlatlaloyan en náhuatl, en el idioma nativo de los pueblos de ahí. A ver, mira... Erex, mira, hay un temita aquí, güey, y es que siempre se ha tenido como que la idea de que los tlaxcaltecas eran como que los más poderosos de Mesoamérica después de los mexicas, y eso me parece bastante falso, primero que nada. En mi opinión es bastante, muy falso. Sí, es bastante más para mí el Imperio Purépecha era mucho más fuerte que el señorío de Tlaxcala. ¿Qué opinas tú de eso? Es que mira, si comparamos a Tlaxcala, o sea, los dos principales rivales del Imperio Mexica y de los tlatoanis fueron Tlaxcala y sobre todo los purépechas. Pero hay que admitir que los purépechas eran más fuertes porque eran un estado mejor, era más grande. Los tlaxcaltecas eran una confederación de pueblos. Eran una confederación de ciudades-estado, así que los tlaxcaltecas no eran tan unidos como lo podían ser los mexicas, y eso que los mexicas tenían era la Triple Alianza. De hecho, un dato curioso es que de hecho muchos dicen que el Imperio Purépecha estaba mejor organizado, o sea, sus fronteras y todo, que las del Imperio Mexica, porque el Imperio Purépecha sí hacía fortificaciones alrededor de sus fronteras, o sea, ya tenía fronteras. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Los purépechas conocían la metalurgia también del bronce, los purépechas. Sí, de hecho los purépechas son creo que el único pueblo de Mesoamérica que sí usaba el bronce para sus armas. Es cierto. Porque ¿sí? El arma purépecha creo que era la principal, aparte del macuahuitl, que no sé realmente si lo usaban o no, era las hachas de bronce que ellos hacían. Sí, o sea, ellos conocieron el bronce hasta incluso mejor que los incas, De hecho, y además, gracias al bronce gracias a la metalurgia de los purépechas fue que se lograron imponer, bueno, aparte de la superioridad numérica, se lograron imponer al Imperio Mexica. Le dijeron, oye, güey, estate quieto, ya no vas a pasar por acá. Sí, miran, o sea, las armas no era la ventaja que tenían. La ventaja que tenían es que eran como el Imperio Mexica. Eran más organizados, tenían un imperio más consolidado y una estructura teocrática mejor. Entonces, pues sí, o sea, podían hacerle cierto contrapeso al poderío mexica. Bueno, y de hecho lo hicieron. Lo hicieron. Mira, si vas a la Wikipedia un ratito y buscas guerras tarasco-mexicas, te sale bueno, a pesar de que fue obviamente fueron unas guerras en superioridad numérica purépecha, porque realmente cuando el emperador, bueno, cuando el güey tlatoani, el Axayácatl, que era uno de los emperadores mexicas de aquel momento, les declaró la guerra al Imperio Purépecha, pero no lo hizo sino para ver si tenían realmente valor, porque a Axayácatl le habían avisado de que había un imperio naciente que estaba tomando cada vez más poder en el Bajío. Entonces el güey dijo, espérate, vamos a ver qué tan fuertes son estos tipos. Y pues, de hecho, los purépechas nacieron, su civilización nació más o menos como la mexica, nada más que dentro del lago no, sino a las orillas del lago Pátzcuaro.
De hecho, muchos dicen que es que hay varias teorías respecto al origen del Imperio Purépecha, pero mira, hay dos que son las más aceptadas. Una que es la que los propios purépechas narraban, que el Imperio Purépecha salió de una unión dinástica entre un pueblo de Michoacán y unos chichimecas. Y hay otra que de los chichimecas. Sí, y hay otra que es bastante curiosa, y es que supuestamente llegaron desde Sudamérica a Michoacán. Aunque eso ya está bastante descabellado porque tendrían que usar Eso barcos es una para locura. Sí, Eso es realmente. una locura. Se comprueba, de hecho, por estudios lingüísticos, se comprueba que los purépechas es una rama independiente del náhuatl y de otras lenguas como la otomí o la zapoteca. O sea, el purépecha es autóctono. De hecho. ¿Sabes? Sí, y mira, De hecho. algo que me da así como que algo de rabia es que el Imperio Purépecha, siendo la segunda potencia. La primera es sin duda la... A ver, espera. A ver, dicho así, hay una parte del Imperio Purépecha que me carcome bastante, y es que siendo la segunda potencia indiscutible de Mesoamérica, como apenas si se opuso a los españoles, porque realmente cuando los purépechas se dieron cuenta de lo que había pasado con el Imperio Mexica, en lugar de defenderse y esperar una invasión española, lo que hicieron fue literalmente entregarse y dejarse vasallizar por la corona española, sin pelear. Los purépechas. Sí, los purépechas. Y mira, considerando lo que le hicieron a los mexicas, no me sorprendería para nada que los purépechas le hubieran aguantado bastante a los españoles e inclusive les hubieran ganado. Bueno, ganado dependería, porque ya los españoles al conquistar el Imperio Mexica pues prácticamente se hacen de un asentamiento bastante grande en América. Ya no es lo mismo que enviar tropas desde Cuba, ahora ya sería enviar tropas desde tierra. Sí, de hecho los tlaxcaltecas ayudaron mucho en la conquista no solo de centro de Mesoamérica y zona de Maya. Los tlaxcaltecas también estuvieron en el norte de México fundando ciudades, porque recordemos que los españoles eran muy pocos. O sea, realmente los que llevaron a cabo la conquista de América no fueron españoles, no fueron europeos. Los propios americanos fueron los que se subordinaron a extranjeros para poder consolidar sus respectivos poderes. De hecho, los tlaxcaltecas, como dato curioso, esos güeyes estuvieron hasta en la conquista del Imperio Inca. Sí. O sea, esos güeyes se puede decir que conquistaron el Imperio Inca. Eran más o menos como 20,000 o 30,000 tlaxcaltecas y hasta se pelearon contra samuráis después de la conquista. En la batalla de Luzón, sí la conozco. No, Luzón no, es Cagayán. Cagayán, sí, perdón. Sí, Luzón es de la Segunda Guerra Mundial, exacto. Sí, eso es la Segunda Guerra Mundial, exacto. No, mira, realmente, o sea, después de los cañaris y otros indígenas de Sudamérica y Centroamérica, el principal grupo más poderoso de indígenas en la colonia fueron los tlaxcaltecas. Eran los aliados más cercanos a los españoles. Ningún pueblo, ni siquiera los propios líderes quechuas eran tan cercanos a la nobleza española como la nobleza tlaxcalteca. Esos eran muy fuertes. Sí, de hecho, hablando de eso, habían ciertos grupos tlaxcaltecas que no estaban de acuerdo con los españoles. O sea, por ejemplo, el Xicoténcatl, el joven, siempre los detestó, por así decirlo. Nunca confió en ellos. De hecho, les tenía bastante odio porque los españoles le ganaron una batalla al inicio de la conquista. De hecho, fueron los tlaxcaltecas los que desmitificaron a los españoles de que según eran dioses y no sé qué. Porque los tlaxcaltecas, cuando se enfrentaron a ellos y mataron a algunos, se dieron cuenta, estos güeyes no son dioses, son simplemente cabrones que no habíamos visto. Bueno, es que de hecho, aquí hay algo muy controversial, es que se dice que la conquista fue la primera vez en la que los indígenas vieron a un español, y eso realmente no es cierto, porque de hecho ya habían llegado varios blancos, varias expediciones, en total 5. Sí, a Mesoamérica, y de hecho Moctezuma ya estaba enterado de eso, pero es que normalmente esas expediciones eran de agarrar un poquito de oro y volverse a España o a donde vinieran. Por eso no agarraron oro. De hecho, varias de las expediciones bueno, no oro, pero hicieron recursos.
No, de hecho se llevaron muchas malas cosas los españoles, como enfermedades, cansancio. No podían entrar a tierra firme gracias a las incursiones mayas que siempre les hacían. O sea, Cortés, la única expedición buena que resultó a zona mexicana fue la de Cortés. Pero es que Cortés tenía un lado diplomático bastante cabrón. De hecho, la primera expedición que se llevó a las costas de Mesoamérica fue la de 1517, y fue cuando los mayas destrozaron completamente a los españoles expedicionarios en la batalla de Champotón. Pero de hecho, algo muy curioso es que Moctezuma ya sabía de la existencia de los europeos. O sea, no sabía de la existencia de ese continente, pero sí de la gente que vivía ahí. Porque realmente Moctezuma, cada vez que una expedición española venía a Mesoamérica para comerciar o llevarse algo, a Moctezuma le avisaban, porque de hecho, es que normalmente venían con donde estaban los mayas, porque los mayas eran así como con un montón de mini países, pero estaban conectados, se cuenta. Y esos güeyes eran ciudades-estado los mayas. Sí, y esos güeyes eran conocidos como los mercaderes de Mesoamérica. O sea, los mexicas veían a los mayas después de los teotihuacanos, pero los teotihuacanos habían caído desde hace siglos antes. No, y además, sí, pero los mexicas se cuenta que los veían como los mercaderes, los que se encargaban del comercio en Mesoamérica. De hecho, por eso los mexicas le compraban muchas cosas a los mayas. Muchísimas. Es cierto. Tenían hasta frontera con ellos. De hecho, hay algo curioso. Los mexicas tenían estos comerciantes llamados pochtecas, que sus rutas de comercio llegaban hasta Texas y sur de Estados Unidos. De hecho, o sea, usaban mucho, o sea, los mexicas eran tan ingeniosos, güey, que usaban a los comerciantes también como espías. Hace cuenta de que mandaban a comerciar supuestamente a un comerciante de ellos a un pueblo que querían conquistar, o un territorio. Y el comerciante les decía todo lo necesario para hacerlo. Y al final sí funcionaba. Y era un buen trabajo. Era muy buen trabajo. Lo único malo es que ellos, o sea, ellos sabían que si los capturaban iban a ser sacrificados, o sea, o apedreados, o les iban a hacer un montón de cosas si los descubrían. Así que también era muy la verdad pagado. Es que los pochtecas no tenían un trabajo muy fácil. No, pero era muy bien pagado. Era muy buen pagado, de hecho. Mira, es que recordemos que la zona de Mesoamérica no era zona independiente entre sí, o sea, sí había como una cierta información porque cada pueblo se contaba chismes del otro, pero lo que sí había en Mesoamérica, había división, pero también había cierta conexión entre pueblos mesoamericanos. O sea, por eso le llegaban los informes a Moctezuma. No te creas que los vio en sus visiones. De hecho, es que Moctezuma se enteraba de todo. Y cada vez que los mayas comerciaban con un blanco o con un güey de Europa, se lo avisaban a Moctezuma. Y Moctezuma por eso hizo lo que hizo con Cortés. O sea, para evitar que Cortés fuera a Tenochtitlan, lo que hizo Moctezuma fue enviarle regalos esperando que el güey se fuera. Pero no es que no se fue. A eso le falló a Moctezuma, no se fue Cortés. Y como Moctezuma no estaba acostumbrado, o sea, de hecho ningún güey tlatoani fue capturado en su propia ciudad. O sea, nunca ningún pueblo mesoamericano estuvo ni de cerca de arrasar, de llegar a Tenochtitlan. Por eso Moctezuma no tenía guardia real propia. O sea, Moctezuma estaba simplemente con sus sacerdotes haciendo sus cosas en el palacio, pero no tenía guardias. Por eso Cortés lo pudo agarrar. De hecho Cuitláhuac, el penúltimo güey tlatoani y el hermano de Moctezuma, estaba ahí mismo cuando Cortés los apresó a todos. Sí, el Cuitláhuac siempre le intentó avisar a Moctezuma, pero Moctezuma quería irse por el rollo diplomático. De hecho, sí, la verdad es que siempre se quiso deshacer de los españoles desde un inicio. O sea, el güey estaba diciendo... Sí. O sea, mira, primero que nada, Moctezuma envió a Cuitláhuac para decirle a los españoles, oigan, ya váyanse a la verga. O sea, si quieren ir a Tenochtitlan, pues vayan solos, no dejamos pasar a los tlaxcaltecas. O sea, y el Cuitláhuac le dijo... No, es que Cortés había dicho a Cuitláhuac, oye, queremos visitar Tenochtitlan, no queremos hacer nada malo. Y Cuitláhuac le dijo, entonces si quieres visitar Tenochtitlan, ¿por qué estás reuniendo a nuestros enemigos? Entonces el Cortés ya se quedó como que sin saber qué decirle y le dijo, vale verga lo que hagas, vamos a ir a Tenochtitlan. Entonces Cuitláhuac dijo, pues que así sea. Y pues ya sabes lo que pasó. Sí, sea. Cuitláhuac, el puto amo Cuitláhuac los terminó expulsando unos meses después. La noche triste, ¿no? Sí, de hecho Cuitláhuac para mí es un gran general.
sea, es que era un general Los muy mexicas, bien formado, güey. los mexicas se entrenaban desde pequeños para la guerra. O sea, si eras noble o si eras de alguna clase social intermedia, ¿sabes? O sea, si tenías buen estatus, podías participar en la guerra, que era lo más prestigioso en la sociedad mexica. Sí, de hecho, Nezahualcóyotl, o sea, ese güey fue el puto amo. Nezahualcóyotl. O sea, ese güey derrotó a Azcapotzalco, creo. Sí, de hecho, fue creo que el Tlatoani de Texcoco que estaba cuando se hizo por primera vez la Triple Alianza contra los tepanecas. Mira, los miembros de la Triple Alianza fueron Itzcuatl, Nezahualcóyotl, y el de Tlacopan era, déjate digo quién era. El de Tlacopan era Totoquihuatzin. Sí, o sea, Nezahualcóyotl creo que es el primer estadista del Imperio Mexica. Porque literal, o sea, puedes comparar a Nezahualcóyotl, yo diría que con el mismo Marco Aurelio o César Augusto. Porque para construir un imperio así de la nada, está cabrón. Sí, y porque más recordemos que los tepanecas tenían muy empobrecido el Valle de México. O sea, porque los tepanecas eran unos auténticos tiranos. Sí, porque los tepanecas, o sea, literalmente lo único que hacían era explotar, o sea, no era modernizar. Mira, es que los mexicas hasta eso sí como que intentaban mejorar la economía de los pueblos que conquistaban. O sea, literalmente fundaron hasta ciudades en Chiapas. De hecho, la ciudad de, creo que Tapachula, fue fundada por ellos, por los mexicas. Cholula, a pesar de haber sido una ciudad independiente, la colonizaron otra vez los mexicas y era centro religioso después del Templo Mayor. Sí, o sea, Cholula literalmente era una ciudad. De hecho, hasta eso está bastante padre porque Cholula era como que el centro cultural más grande de Mesoamérica. O sea, ahí se podías hacer cuenta de que, o sea, podía ir cualquier persona de cualquier parte del Imperio Mexica, seas conquistado o lo que sea, ahí a rezarle o a orar o no sé lo que hacían a Quetzalcóatl. No solo a Quetzalcóatl. Y a a todos los dioses prácticamente. Hablando del panteón mesoamericano, debemos de resaltar a dioses como Tlaloc o Ejecatl, que de hecho Ejecatl, dios del viento, sí, tenía bastante sincretismo con Quetzalcóatl. Los mexicas hicieron eso, bueno, los nahuas. Ah, mira, de hecho, la historia de Tapachula dice: fue fundado como un pueblo tributario de los mexicas en 1486 por el mariscal Titototl. Bueno, tremendo nombre. Enviado a esas tierras por el nuevo Tlatoani mexica Huizotl. Tapachula era por ese entonces un enclave mixteano rodeado de enclaves mayas, donde se hablaba una lengua propia, el tapachulteco. Y además, no solo eso, de hecho, se dice que la coronación de Moctezuma, y eso lo corroboré con varios arqueólogos que tienen esa teoría, la coronación de Moctezuma fue en Cholula, de hecho. De hecho, hablando de la coronación de Moctezuma, se dice que ahí Moctezuma, no, de hecho no se dice, está confirmado que Moctezuma invitó a los líderes de los pueblos enemigos para hacer como que un tratado de paz entre todos los enemigos entre casi todos los enemigos del Imperio Mexica. Moctezuma invitó a casi todos los líderes de ellos. De hecho, Moctezuma, ahora sí que lo ves, era como que muy mesoamericanista. O sea, lo que Moctezuma quería era más o menos parar con las guerras y la expansión y todo eso. Me imagino que quería un tipo de unión entre todo el pueblo mesoamericano. De hecho, si te fijas, una unión entre Mesoamérica. Imagínate a los mexicas unidos con los purépechas, con los tlaxcaltecas, con el rey, hasta con los mayas, güey. Imagina, güey, serían imparables. Pero te aseguro que un imperio que combine a los purépechas con los mexicas, con los mayas, con los tlaxcaltecas y con el rey, hasta con los chichimecas, si tú quieres. Bueno, eso es menos probable, pero imagínatelo. Nadie los hubiera conquistado. Nadie, absolutamente nadie. El problema de esto es que, o sea, los imperios más diversos son los que normalmente caen más rápido, a menos que se tenga una buena legislación. Exacto. En cuyo caso está bien. De hecho, lo único malo que le veo al Imperio Mexica era que era demasiado centralista, porque por ejemplo o sea, por ejemplo se supone que era una alianza equitativa, pero Tenochtitlan, los Tenochcas se hicieron con el poder de la Triple Alianza en Fa. O sea, dejando a Texcoco y a Tlacopan en un segundo plano, pero Texcoco era como que el más resentía esto. Y de hecho, mira,
de eso se aprovecharon los españoles, porque cuando llegaron, Texcoco era gobernado por el sobrino de Moctezuma. De hecho, el sobrino de Moctezuma era bien patriota del Imperio Mexica y espérate, déjate digo cómo se llama. Tiene un nombre bastante peculiar. Sí, el náhuatl es un nombre, es una lengua muy hermosa. Mira, se llama Cacamatzin. O sea, este güey, mira, hace cuenta. Te voy a leer esto. Estando hospedados en el palacio de Axayácatl, los españoles descubrieron la sala donde se encontraban los tesoros del abuelo de Moctezuma. Cortés preguntó al güey Tlatoani por los lugares de donde procedía el oro, y tras la respuesta se organizaron expediciones a las regiones de Zacatula, Pánuco y Coatzacoalcos. Cortés también exigió a Moctezuma que pidiera a todos sus vasallos tributar de inmediato todo el oro disponible. Güey, para que luego digan quién explotaba a quién, No, o sea, eso es una concepción bastante cerrada. Tetlahuequitzitin y Nezahualquentzin, ambos hermanos de Cacamatzin, fueron los responsables en Texcoco, de entregar el oro a los españoles. Debido al malentendido, se sospechó que una probable traición por parte de Nezahualquentzin. Este fue arrestado y llevado frente a Cortés, quien lo sentenció a la horca, sin motivo nuevamente. Pero Moctezuma intercedió y la sentencia fue suspendida. No obstante, Nezahualquentzin ya había sido azotado. Mira, espérate. Aquí viene la parte. Exacerbado por los acontecimientos, Cacamatzin convocó a sus vasallos, a su primo y señor de Coyoacán, así como a Tlatoani de Tlacopan, al señor de Iztapalapa, Cuitláhuac, y al señor de Matalcinco para rebelarse en contra de los conquistadores españoles. Sin embargo, Moctezuma, embelesado por los europeos y no queriendo ver a Tenochtitlan bajo guerra, alertó a Cortés, quien trató de pactar la paz con el señor de Texcoco. La respuesta de Cacamatzin fue negativa e incluso argumentó que no creía en sus mentiras y que no sería convencido como lo había sido el güey Tlatoani, o sea, Moctezuma. Moctezuma, por medio de mensajeros, intercedió a favor de Cortés y mandó a pedir una vez más a Cacamatzin que no intentase una rebelión hacia los españoles. Como respuesta, el señor de Texcoco dio un ultimátum de 4 días, añadiendo decir que su tío era una gallina, y le rogó a Moctezuma que se soltase, que fuese señor y no esclavo. Le dijo a Cortés que no tenía amistad con quien le quitaba honra y reino. Literal, o sea, esto está muy fuerte. Y que la guerra que quería hacer era en provecho de sus vasallos, en defensa de su tierra y religión. Eso está bastante bien. O sea, ese güey Cacamatzin era demasiado patriota respecto al Imperio Mexica. Eso me encanta, güey. Sí, es que hay algo que también tenemos que resaltar a los mexicas. Los mexicas tenían una devoción, o sea, la ventaja del Imperio Mexica es que, a diferencia de otras sociedades del mundo occidental, los mexicas tenían un sentido de lealtad que pocos pueblos habían tenido. Creo que casi no se conoce ninguna conspiración mexica para tomar el trono. No, de hecho sí, mira, ¿sí sabes quién es Tizoc? Uno de los güey Tlatoanis. Sí. A ese güey supuestamente, o sea, no está tan confirmado, pero es como que lo más aceptado, que supuestamente los miembros de los sacerdotes, al ver que Tizoc no hacía, o sea, tenía bastantes campañas militares fallidas, lo envenenaron y pusieron a Huizotl en su lugar. Bueno, pero fuera de eso, o sea, los pueblos mesoamericanos tenían algo interesante, que era su concepto de deber y de lealtad hacia sus respectivas ciudades. Sí, eso sí. O sea, la visión de la guerra mesoamericana es muy hermosa y también como muy de valentía, porque seamos sinceros, Europa llevaba siglos de guerras internas y externas, sobre todo con las cruzadas, ¿no? Sí. Pues si comparamos los mesoamericanos, o sea, los pueblos mesoamericanos tenían casi un código de honor no escrito cuando se hacían las batallas. Hay un relato que dice que cuando capturaron, ya no me acuerdo de la historia, ¿no? Pero dice lo siguiente, que básicamente hubo un capturado, creo que era Tlaxcalteca, que se enfrentó contra 5 guerreros, y ese Tlaxcalteca les partió su madre. Ah, ya sé quién, es Tahuicole. Tahuicole, creo que sí, el que lo amarraron a una piedra. Sí, el mismo, o sea, ese güey... hay muchas leyendas porque se dice que Tahuicole, de hecho, era un guerrero tlaxcalteca que era el mejor de toda Mesoamérica y que los mexicas sí le temían. De hecho, supuestamente hay 2 versiones, que lo capturaron
y que lo hicieron lo hicieron pelear en un combate de gladiadores, ¿no? Pero en lugar de, obviamente, en un coliseo lo amarraron a una piedra. Hicieron que como 9 guerreros jaguar lo intentaran matar, pero de hecho Tlahuicoles supuestamente le ganó a 8, pero ya murió con el último, porque ya estaba muy cansado. Pero hay otra versión que dice que Moctezuma, que Tlahuicoles sobrevivió y que Moctezuma lo contrató para dirigir al ejército mexica. Pero es que realmente no se sabe cuál es la versión real. Pero hablando del patriotismo mexica, si recuerdas al Cacamatzin que te acabo de mencionar, ¿no? Ese era el recuerdo. Era el Tlatoani de Texcoco, o sea, el gobernante de Texcoco, de uno de los miembros de la Triple Alianza. Cortés, al ver que Cacamatzin era demasiado leal al imperio, lo que hizo fue mandar a matarlo y poner a su hermano en su lugar, que era un títere de Cortés que se llamaba Ixtlilxochitl, se llamaba. Xochitl, sí, lo conozco. De hecho, el güey de él en un bautizo. Sí, es ese mismo. O sea, ese güey es un traidor para su propio pueblo. Ahorita te digo por qué. De hecho, Más que traidor. No, sí lo es. ¿Sabes por qué? Porque el güey amenazó de muerte a su propio pueblo, a los texcocanos, de que si no se convertían al cristianismo los iba a matar. O sea, de huevo tenían que dejar sus costumbres de años, cabrón. O sea, y todo porque este güey era un sim de Cortés. O sea, literalmente se puso hasta Hernando de nombre. O sea, ese güey es una auténtica, para mí es un auténtico traidor, un ejemplo de los traidores, de los grandes traidores mesoamericanos. No tanto la Malinche, sino este güey, porque la Malinche realmente nunca, no era ni mexica. La Malinche de hecho estaba haciendo lo que podía para sobrevivir. La mujer esclava en el papel mesoamericano era muy dura la vida de una mujer esclava. También en Europa, no nos engañemos, pero sí tiene razón. También la de Europa, sí. Pero sí, la Malinche, yo considero que la Malinche. Ajá. Considero que la Malinche no se le debe de tratar como traidora, sino más bien como heroína de los pueblos mesoamericanos sometidos por los mexicas. Puede ser, sí se le puede considerar así. Aunque el único porque la Malinche sí, el que sí debería ser un traidor y que es que no hay remedio, o sea, no lo puedes justificar, es el Ixtlilxochitl, o sea, sí, o sea, ese tipo es una rata. O sea, pero es una rata en todos los sentidos. Era una rata en todos los sentidos. O sea, se puso hasta Hernando de nombre. Hernando. No tiene justificación eso de literalmente amenazar a su propio pueblo con la muerte si no se convierte en otra religión que no conocen y que no tiene nada que ver. Sí, es la política. Y en la sociedad mesoamericana a veces se manejaba así. No lo estoy justificando, pero sí es. No, pero era que es un traidor, es un traidor sin duda. Pero mira, hablando de otros temas, el hijo de Nezahualcóyotl, el Nezahualpili, ese güey era como que bastante cercano a Moctezuma, pero llegó un momento en el que Moctezuma como que se hartó de él. Así que, de hecho, se dice que esto es algo bastante curioso, porque se dice que Moctezuma, para matar a Nezahualpili o intentar matarlo, se alió con los tlaxcaltecas. No es broma, literalmente Moctezuma salió con los tlaxcaltecas para o sea, no es tanto que saliera, sino que les dijo la ubicación de Nezahualpili y su ejército para que los tlaxcaltecas los emboscaran y lo matasen. Pero los tlaxcaltecas sí emboscaron al ejército de Nezahualpili, pero no lo lograron matar. Pero entonces Nezahualpili, supuestamente al enterarse de que Moctezuma fue el que dio la orden de que los tlaxcaltecas lo fueran a emboscar, el vato se supone que se suicidó. Sí, o sea... Nezahualpili, o sea, los texcocanos eran muy buenos poetas. Los texcocanos sí. Eran como que... Y eso venía desde... Texcoco era como que la fuente de filosofía y conocimiento mexica normalmente. Eso se debe, creo que también de influencia teotihuacana. Sí, de hecho, es que realmente cuando los mexicas bajaron de Aztlán, Teotihuacán ya llevaba bastantes años abandonado, llevaba más de 500 años de hecho. De hecho, no se sabe el nombre real de Teotihuacán, porque Teotihuacán significa ciudad de los dioses en algo, o en donde los hombres se hacen dioses. Pero en realidad, Teotihuacán no se sabe su nombre real. Algunos tienen teorías, ¿no? Sí. Pero nadie sabe el nombre real de Teotihuacán. De hecho, solo por las pirámides no se sabe nada más de Teotihuacán. De hecho, es que no se sabe para qué era Teotihuacán. No se tiene ni idea de qué
de qué era lo que significaba o qué se hacía ahí, simplemente están las pirámides ahí. O sea, es que seguramente fueron templos. O sea, casas no, casas no pueden ser casas. Pero es que Teotihuacán era una ciudad o simplemente era como un lugar como Cholula que era para adorar. Yo tengo la teoría en lo personal de que Teotihuacán era una ciudad-estado muy poderosa y con influencia en toda Mesoamérica, pero su influencia no venía de la guerra, como lo hicieron los mexicas, sino que su influencia venía del comercio. De hecho, Y, y el comercio, o sea, pero era como China, si lo comparas actualmente, ¿no? Que es un ejemplo un poco bobo. Pero si lo comparas, o sea, las guerras que hacía Teotihuacán no eran por motivos religiosos o de conquista, sino era por motivos comerciales. Teotihuacán tenía era el centro de comercio de Mesoamérica antes de lo que fue Tlatelolco para los mexicas. literal. De hecho, algo que me parece bastante curioso es que, mira, los mexicas salieron en 1325, ¿ok? Ahí fundaron su ciudad en ese año. O sea, pero las pirámides, o sea, los mexicas estaban bastante... Es que hay algo que no me cabe en la cabeza de América, porque por ejemplo Chichen Itza tiene más de 1000 años, tiene 500 años más que los mexicas. O sea, y es una pirámide gigante. O sea, ¿será que en algún momento los pueblos americanos estaban a la par de desarrollados que los europeos? Desarrollados, yo no diría esa palabra, Porque, por ejemplo, pero esas pirámides, o sea, los mexicas seguían usando pirámides en 1500. Pero es que esas pirámides mayas están como desde el 1000 o incluso desde el 900 antes de Cristo. O sea, no estaban, no, o sea, no era algo que se dejaba. la civilización maya se creó a inicios del Imperio Romano. Desde la leyenda de Rómulo y Remo ya empezaron a sonar las primeras ciudades mayas. De hecho, los Tikal, olmecas estaban ya desde antes. los olmecas estaban mucho tiempo desde antes, creo que de por ahí de Egipto. Y de hecho, los olmecas son los que tienen las cabezas. De hecho, muchos dicen que los olmecas son africanos por las facciones de las cabezas que hicieron los olmecas, pero es que no tiene mucho sentido, la verdad. No, tampoco tiene mucho sentido. Lo que sí es sentido es que la civilización olmeca empezó también, o sea, la costumbre de los ciudades-estado fue de los olmecas, porque existe la venta, tres zapotes, y ya no me acuerdo de otras ciudades olmecas, ¿no? Pero los olmecas desarrollaron antes el número cero, antes que los mayas. Desarrollaron también el juego de pelota, o sea, es la cultura madre de Mesoamérica. Todo lo que se le debe a Mesoamérica se le debe gracias a los olmecas, asentados en la zona de Tabasco y sur de Veracruz. De hecho, algo muy curioso de lo del declive maya. Mira, los mayas ya para cuando llegó Hernán Cortés y el resto, los mayas ya estaban prácticamente en decadencia a nivel dios. Pasaron de hacer pirámides enormes en el 900 antes de Cristo a vivir en chozas y ser simples comerciantes. Pero es que ellos al fin de cuentas aguantaron muchísimo más. Aguantaron más de 100 años después de la llegada de los españoles. O sea, los mexicas no duraron nada. O sea, pero porque les quitaron su ciudad. Los incas duraron poco, pero los mayas duraron el doble de los incas. Eso que eran ciudades, estados, o sea, no eran un estado consolidado, no eran un estado fuerte. Y eso, o sea, y hubo figuras como Gonzalo Guerrero, güey, que se unieron incluso a los mayas. Mira, es que la conquista maya y la conquista mexica no fue la misma, porque los mayas eran ciudades y grupos pequeños que literalmente se estaban más dispersos en toda la zona selvática de Yucatán, lo que es Guatemala y Belice y así, o sea, desde Chiapas y Guatemala hasta México. Los mayas eran muy dispersos. No, la conquista no era tan eficaz en la zona del Yucatán, porque digamos que los mayas conocían bien el terreno. Los españoles no, los españoles ya habían estados organizados, por eso la conquista de Centroamérica y norte de México fue más compleja, porque los estados eran bastante pequeños, eran grupos, eran tribus,
y canatos, bueno, organizaciones pequeñas, ¿sabes? Sí, de hecho, imagínate que, de hecho, te acabo de decir que los mayas estaban ya en un punto de decadencia increíble cuando llegaron los españoles, tecnológico y de conocimientos, y aún así les aguantaron 100 años. Imagínate que los españoles hubieran enfrentado a los mayas en su prime. Los mayas en su prime, uff. O sea, hubieran durado el triple probablemente, o incluso ni los hubieran conquistado. Yo creo que, o sea, la conquista maya tardó más. De hecho, Pedro de Alvarado, que es considerado, aparte del pendejo que hizo la matanza del Templo Mayor, es considerado el primer capitán general de Guatemala, Sí. subordinado a Nueva España, obviamente. La verdad es que la conquista de Pedro de Alvarado de lo que es la zona de Yucatán sí le costó, y mucho. Bastante, es que los mayas eran jodedores, güey. O sea, eran, ahora sí, Sí. chiquitos pero matones, los mayas. Sí, o sea, perdieron muchos hombres los españoles en zona maya. Oye, De ahora hecho, hubo varias rebeliones, hasta incluso en la época de la colonia. Era un territorio supuestamente conquistado. Hubo varias rebeliones de mayas y caciques indígenas que se rebelaron contra el gobierno de la capitanía en Nueva España. Obviamente fracasaron, ¿no? Pero ahí, la autodeterminación de los mayas seguía ahí. de hecho, ¿qué crees que hubiera pasado si los mayas llegaban a unificarse en algún momento? ¿Crees que hubiera sido beneficioso o no? Hubo varios intentos de varios reyes de ciudades-estado de unir a casi todos los mayas o hacer un imperio maya consolidado, la verdad, pero nunca les salió bien porque el territorio del Yucatán es muy extenso. También se debía a las propias divisiones internas y políticas de las ciudades-estado. Y sobre todo, creo que hubo un emperador o un rey maya llamado Siete Conejo, no es broma, en nombre maya así se llama, Ok. que literalmente intentó unir varias ciudades-estado, pero murió. Luego, otros intentos de unificación fue con Quinich Canal Pacal o el Emperatriz Roja, parte de Quinich. Pero los mayas nunca lograron consolidar un estado propio, como los griegos, por ejemplo. Los griegos nunca hicieron un estado propio. De hecho, si los mayas lograban unificarse y hacer su propio imperio, serían el más grande de Mesoamérica, con una extensión territorial de Sí, es 400.000 correcto. kilómetros cuadrados. Y Y la zona del haz de Yucatán cuenta era que una zona sin nombre. Haz de cuenta que los mexicas tenían un imperio de 300.000 kilómetros cuadrados. O sea, era grande en el sentido de Mesoamérica. Los purépechas, uno de 75.000 kilómetros cuadrados, o sea, el equivalente al estado actual de Chiapas. Pero los mayas serían más o menos 100 kilómetros, 100.000 kilómetros cuadrados menos que España. Imagínate que Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Belice, Guatemala y Chiapas, Tabasco en un solo país. Y Eso es partes de grande. Honduras y El Salvador. Ajá, es Pero te correcto. voy a decir la extensión tal cual de los mayas. Déjate la busco, miren. A ver. Mm, Wikipedia, San Google haciendo su labor. exacto. Era 400.000 7 kilómetros cuadrados. O sea, estaban más o menos rozando los 400. O sea, que 400.000 kilómetros cuadrados. Eso no es poco, güey. Es un área bastante grande. Sería más grande que el Imperio Mexica. Sería más grande que el Imperio Mexica y el Imperio Purépecha juntos. O sea, no sería poca cosa. Probablemente, posiblemente esto nunca se hubiera hecho, ya que eran pueblos. O sea, eran la misma cultura, pero tenían como que no, era como que algunos, no todos estaban enemistados. De hecho, se dice que la única vez en la que se unieron todos de verdad fue contra los mexicas. Porque no sé si te fijaste que en, los mexicas tenían una parte de su imperio que se llamaba Soconusco. Tenían una Se parte, llama esa parte, no escuché por el ruido de aquí afuera. que los mexicas tenían una parte de su territorio en área maya, en Soconusco. Esto conozco, sí. Sí, o sea, los mexicas le quitaron a los mayas el Soconusco, pero los mayas como se unieron todos contra ellos, contra los mexicas lograron detener el avance los mexicas a pesar de que querían expandirse hasta Nicaragua, los mayas ya no les dejaron.
De hecho, hablando de los mayas, ¿no? Una rama de las lenguas mayas es el pueblo central o tzotzil. Y fíjate algo curioso. Cuando llegaron los españoles a lo que es Chiapas, hay un cerro, hay un río y un cerro llamado, creo que bueno, yo no me acuerdo del nombre del cerro, ¿no? Pero yo pasé por ahí y varios arqueólogos me contaron y mucha gente del lugar me decía, por ahí tuvieron una batalla los españoles y los indígenas en ese cerro. Resulta que cuando los indígenas ya iban a perder, en vez de ser capturados por el enemigo, decidieron saltar del cerro y morir por la caída. Preferían morir antes de ser conquistados. Sí, hacían bastante eso de no dejarse conquistar por los españoles y preferían morir de otras formas. Era pues más o menos, era como que su sentido del honor. Eh, Los mesoamericanos tenían un sentido del honor porque eran un sentido de la guerra. La guerra en Mesoamérica era sumamente importante. Lo era bastante, es que era parte de la cultura de prácticamente todos los pueblos, especialmente de la Mexica, que literalmente su dios principal era el dios de la guerra. Huitzilopochtli, el colibrí zurdo. Que bueno, interrumpo tantito, Lupo, para